Buenas noches, que el Señor les bendiga. Estamos una vez más aquí para continuar el estudio del libro de Romanos. Hoy vamos a continuar a partir de los versículos 26 al 32 del capítulo 1. La semana pasada estuvimos hablando acerca, sé que el hermano ya estuvo haciendo una pequeña introducción de lo que es que Dios nos ha entregado, ¿verdad? O sea, que Dios ha entregado entonces al pecador, a la inmundicia, y hoy vamos a desarrollar otros dos formas en que Dios entrega, ¿verdad?, al pecador. Y para comenzar entonces, les invito a que puedan abrir sus Biblias en Romanos 1, 26 al 32. Vamos a estar haciendo una lectura general entonces para poder introducirnos. Dice entonces: por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, estos es los versículos que vamos a estar hablando en esta noche. En estos 3 versículos, Pablo entonces ilustra teológicamente hasta el final 4, entonces hasta los capítulos 4, que el hombre no es básicamente bueno, sino que es malo. Por naturaleza, entonces el hombre tiende hacia estos males. Según Romanos 3:10, los versículos 12 y 23, dice que los que ignoran lo que Dios ha provisto para tratar su pecado y procuran mejorar entonces su condición mediante el uso de sus propias capacidades. Eso es lo que nos trata de decir. Podemos buscar entonces Romanos 10, 3:10 un poquito, entonces nos vamos a adelantar a lo que vamos a dar luego. Vemos entonces que es un versículo, o sea que hay varios versículos bastante largos, pero el 10 nada más dice como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Y empieza entonces versículos tras versículos a decir lo mismo. El hombre no es básicamente bueno, sino es malo. Entonces los que ignoran lo que Dios ha provisto para tratar el pecado y procuran mejorar su condición mediante el uso de sus propias capacidades, de forma invariable cometen el pecado más reprobable de todos, que es la autojustificación y el orgullo. En las semanas anteriores, el hermano nos estuvo entonces explicando acerca de lo que los hombres entonces que rechazaron a Dios tuvieron que ir entonces a sus razonamientos, cambiando la verdad de Dios. Entonces ellos hicieron su propia religión. ¿Y qué es lo que sucede luego de crear su propia religión? Desciende entonces hasta lo más bajo de lo que un ser humano puede llegar. Entonces estos 4 puntos es lo que vamos a estar recorriendo otra vez en esta noche, rechazando ellos a Dios. Y introduce en Romanos 1 a partir del 18, dice que Dios se revela a través de la naturaleza. O sea que en la naturaleza uno puede ver que hay un creador detrás de todo. ¿Y qué es lo que hace el hombre? Rechaza esa creencia de que Dios crea todo, entonces crea varias teorías para explicar eso. Y al rechazar eso, ellos entonces crean en su propio razonamiento un Dios ficticio que se pueda adaptar a sus necesidades, creando así una religión. Y por último, entonces esa religión
los lleva hasta lo más bajo que un ser humano puede llegar. Dice, al igual que un jardín desatendido, cuando el hombre se deja abandonado a sí mismo, lo malo siempre asfixia lo bueno, porque esta es la inclinación de su naturaleza humana. ¿Cuántos de ustedes tienen jardín o alguna vez han cuidado jardines, verdad? Si es que no se limpia, no se quita la maleza, no se corta un poco por aquí, por allá, ¿qué es lo que pasa? Crece todo y uno ya no entiende qué es lo que pasa ahí. Hay mucha maleza, hay muchos abrojos, muchos espinos crecen, ¿verdad? Y eso es lo que sucede con el ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano no puede desarrollar frutos de justicia por sí mismo. No puede crear dentro de sí mismo los frutos de justicia. Como en la escritura dice Pablo también en otros de sus escritos, ¿verdad? Los frutos del Espíritu Santo que son gozo, paz, paciencia, benignidad. ¿Quién es el que produce eso en nosotros? El Espíritu Santo que mora entonces en el creyente. Eso es lo que produce en nosotros, que nosotros tengamos gozo, paz, paciencia, benignidad. El ser humano por sí mismo no puede producir eso. Entonces el desarrollo natural del hombre consiste en elevarse, no es en elevarse, sino en declinarse. Eso es el desarrollo natural del ser humano. No está entonces ascendiendo, llegando a Dios, sino descendiendo, ¿verdad? Alejándose de Dios. El hombre es incapaz de detener este declive continuo porque es un esclavo innato del pecado. Y eso Pablo lo desarrolla en este libro de Romanos. En Romanos 6, 16 al 20, específicamente nos dice, ¿verdad?, acerca de esto. Solamente el versículo 16, entonces, para poder entender un poquito más, hace preguntas. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea el pecado de la muerte o sea de la obediencia para justicia. Entonces, uno naturalmente tiende a hacer lo malo. ¿Por qué? Porque en el jardín del Edén, cuando el ser humano peca, ¿qué es lo que pierde ahí? Pierde su incapacidad pierde su libertad y pierde su incapacidad para hacer lo bueno. Entonces, su naturaleza siempre le lleva hacia lo malo. Entonces, el ser humano, cuando dice que quiere ser libre para hacer todo lo que se le plazca, es simplemente para poder complacer su carnalidad, pero no es una libertad, digámosle que la definición de libertad, ¿verdad? Porque es libre según su mente, pero es esclavo de la naturaleza, ¿verdad? Llevado hacia su concupiscencia, llevado hacia su pecado. C.S. Lewis decía entonces que los perdidos disfrutan para siempre la horrible libertad que han demandado y en consecuencia ellos mismos se han hecho esclavos del ego. Entonces, cuando uno va por el camino de que va a complacer a su carne, no es como echarle agua al fuego para que se apague. Es todo lo contrario, es echarle leña, es echarle combustible a ese fuego para que se avive, para que crezca, para que destruya más, para que descomponga más. Eso es lo que hace el pecado. O sea que si el ser humano va a ir por el camino de que va a complacer su carne para poder sentirse libre o para poder dejar de sentir esos deseos, no es un buen camino, ¿verdad? No tiene un fin. Entonces, en el punto principal de estos versículos, específicamente desde el 24 al 32 de este Romanos, dice que es que el hombre persiste en abandonar a Dios y Dios también está dispuesto a abandonarlo. En 3 versículos específicamente nosotros vemos, en el versículo 24 empieza diciendo, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Dios los entregó a la inmundicia, dice. En el versículo 26 encontramos otra vez, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y en el versículo 28 encontramos, Dios los entregó a una mente reprobada. En 3 versículos entonces dice, Dios los entregó. Pero ¿cómo es que el ser humano llega a ese punto en el que Dios mismo lo abandona, verdad? Y nosotros encontramos eso en los versículos anteriores. ¿Por qué? Porque ellos le rechazaron a Dios. Ellos cambiaron entonces
la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. ¿Por qué? Porque ellos cambiaron la verdad de Dios por una mentira, honrando entonces a las criaturas antes que al Creador. Entonces, por estas dos cosas. También diciendo, ¿por qué la ira de Dios se revela? Porque el hombre detiene con impiedad la verdad, como decía en el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Estos tres puntos hacen entonces que la ira de Dios pueda entonces llegar al punto de la ira del abandono. Dios los abandona a su pecado. Dios abandona entonces al ser humano que pueda seguir, no detiene su maldad, ¿verdad? Deja que sea esa persona, deja que fluya su pecado, que se hunda. Ese entonces es el punto principal y vemos entonces que es también el punto más triste, ¿verdad? En el que un ser humano puede llegar. Es lo más desgarrador que uno puede leer en la Escritura, ¿verdad? Es ser abandonados por Dios mismo. Y encontramos no solamente en esta parte de la Escritura, sino también en Salmos 81. Podemos ir hasta Salmos 81. Salmos 81, 11 y 12 nos dice: Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Encontramos también en Oseas 4:17. Oseas informa acerca de esta misma trágica realidad con respecto a la infidelidad del reino del norte, representado por Efraín, a quien Dios dijo: Efraín os ha dado a ídolos, déjalo. Entonces, hay varias partes en la Escritura donde Dios abandona. También a Sansón, en la parte entonces en el que relata cuando Dalila le pregunta varias veces cuál era el origen de su fuerza. Y Sansón entonces, de tanto que le insistía, le hablaba, de tanto que le atormentaba con eso, él le dice la verdad. Y una última vez, entonces, Dalila le corta el cabello y que dice: Sansón, los filisteos contra ti. Y él piensa: voy a volver a zafarme de esta como las otras veces. Pero lo que él no sabía es que Dios ya le había abandonado. Y nosotros sabemos luego el resultado. Él es prendido, se le saca los ojos y se le lleva como un esclavo. Y como un hazmerreír de todos los filisteos, ¿verdad? Dios le abandonó a Sansón en ese momento. Cuando Dios abandona a los hombres a sus propios recursos, su protección divina queda parcialmente suspendida. Cuando eso sucede, los hombres no solamente se tornan más vulnerables a las tretas destructivas de Satanás, sino que también sufren la destrucción de su propio pecado que obra en ellos y por medio de ellos. En Jueces entonces 10:13 dice: Vosotros me habéis dejado y os habéis servido a dioses ajenos. El Señor dijo a Israel: por tanto, yo no os lo libraré más. Entonces, cuando Dios mismo llega a ese punto de abandonar, entonces es algo trágico para la humanidad. En otras las historias también en el que Dios abandona a su pueblo en Israel, entonces cuando le dice a Jeremías mismo: no ores por este pueblo, no pidas por este pueblo. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban condenados. Iba a venir Babilonia y iba a llevarlos cautivos, ya estaba hecho. Entonces, ¿qué le dice Dios? No ores por este pueblo. ¿Verdad? Pero en nuestro caso no es así, ¿verdad? Dios nos pide igual que oremos por nuestra nación, que oremos por todo, porque estamos en la época de la gracia, ¿verdad? No es como en el Antiguo Testamento. En 2 Crónicas 15:2 también dice: cuando el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, él le dijo a Judá: Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. También en 2 Crónicas 24:20 dice, por medio de Zacarías, hijo del sacerdote Joiada: Dios dijo nuevamente a Judá:
¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? ¿No os vendrá bien por ello? Porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Entonces encontramos en varias partes de la Escritura que Dios abandona. Y hay dos formas en el que Dios puede abandonar, o en esta parte de la Escritura, ¿verdad? Dice, Dios los entregó, dice en varias partes. ¿A qué se refieren? Y tiene dos formas de interpretarlo. Dice, primero entonces es el abandono divino y sus consecuencias, la que Pablo desarrolla en 2 versículos, ¿verdad? El primero, Dios los entregó en un sentido indirecto, con el simple hecho de retirar su mano restrictiva y protectora, permitiendo que las consecuencias del pecado tomaran su curso inevitable y destructivo. El pecado degrada al hombre, degrada la imagen de Dios en el que ha sido creado y lo despoja de dignidad, paz mental y una conciencia limpia. El pecado destruye relaciones personales, matrimonios, familias, ciudades, naciones, y también destruye las iglesias. El primer sentido, entonces, es un sentido indirecto. Dios retira su mano restrictiva y protectora, deja que fluya el pecado. ¿Y qué es lo que hace ese pecado? Le vacía el corazón al ser humano porque no está cumpliendo los propósitos de Dios. El ser humano solamente puede sentirse lleno, satisfecho, gozoso y alegre cuando está haciendo lo que es correcto y en los propósitos de Dios. Pero si se aparta de eso, ese sentido de vacío es muy fuerte, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace? La conciencia la atormenta y empieza todos los problemas que dice acá, ¿verdad? Degrada al hombre, degrada la imagen de Dios. En Génesis dice, ¿verdad?, que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Para qué? Para que la imagen y la gloria de Dios pueda ser vista a través de nuestras vidas. Y eso entonces se perdió completamente cuando el ser humano decide hacer las cosas a su manera y le desobedece a Dios, ¿verdad? Le despoja de dignidad y paz mental y una conciencia limpia. Creo que el tema de la paz mental actualmente es algo que constantemente escuchamos. Hay muchas personas que sufren de ansiedad, que sufren de depresión, personas que lidian con muchas cosas. ¿Verdad? La sociedad mismo crea estructuras, paradigmas en el que si uno no cumple, entonces está haciendo algo malo, ¿verdad? Si no cumple ciertos parámetros. Lo que hace entonces es poner cadenas, ¿verdad?, demasiado fuertes, grandes y gruesas encima de las personas, ¿verdad? Más cargas. A los hombres caídos no les preocupa su pecado, sino únicamente el dolor que sienten debido a las consecuencias desagradables que trae el pecado. Alguien ha dicho correctamente que el pecado tendría menos adeptos si las consecuencias fueran inmediatas. Si las consecuencias de nuestro pecado fueran inmediatas, entonces muchas personas se van a pensar, ¿verdad? Como el hermano creo que en estudios anteriores estuvo diciendo, ¿verdad?, que cuando un crimen es penado, no es penado correctamente, entonces otros también se ponen las pilas y hacen lo mismo. ¿Por qué? Porque el crimen no es penado como debe de ser, entonces aumenta ese crimen. Pero si es penado y como se debe, digámosle que es castigado, entonces las personas se piensan más. El primero es castigado como se debe, el segundo ya se piensa si va a cometer o no el delito, ¿verdad? Por ejemplo, dice, a muchas personas les preocupa en gran manera las enfermedades venéreas, pero les fastidian la sugerencia de evitarlas con restricción de la promiscuidad y las perversiones sexuales. En vez de adherirse a los estándares de la pureza moral de Dios, tratan de liberarse de las consecuencias de su impureza y recurren a consejería, a la medicina, al psicoanálisis, a las drogas, a los viajes y a un sinnúmero de otros medios para escapar de lo que no pueden escaparse mientras su pecado no sea quitado. Es uno de los ejemplos, ¿verdad? No toda la ira de Dios está reservada para el futuro. Nosotros en Apocalipsis vemos que la ira de Dios se derrama contra la humanidad, ¿verdad? Vemos algunas copas de la ira, ¿verdad?, en el que Dios le castiga al ser humano por su pecado, pero no toda la ira está reservada para ese futuro, ¿verdad?
En el caso de la promiscuidad sexual, quizás de manera más específica y severa que en cualquier otra área de la moralidad, Dios ha derramado continuamente su ira divina mediante las enfermedades venéreas. Tenemos muchísimos en la sociedad y muchas quizás se han mutado incluso, ¿verdad? Y hasta ahora no hay medicina para ello. ¿Por qué? Y no van a encontrar tampoco una cura. ¿Por qué? Porque es una ira de Dios derramada sobre la humanidad. Es entonces consecuencia de un pecado. Sin Dios, entonces, no quedan verdades inmutables, ni principios y normas perdurables, y el hombre queda abandonado en medio de un mar de especulación y escepticismo, donde trata infructuosamente de salvarse a sí mismo. Quizás ya hemos escuchado en otros estudios también acerca de que todo es relativo, cada quien tiene su verdad. La verdad entonces no es algo fijo, ¿verdad? Pero no es así. Nosotros en Dios tenemos la verdad que es inmutable, ¿verdad? Esa verdad que no solamente son palabras, sino también fue una persona, ¿verdad? La verdad revelada. El abandono divino de los hombres a su propio pecado del que Pablo habla aquí no es un abandono eterno. Mientras los hombres sigan con vida, Dios provee oportunidades para salvación. Hay una esperanza entonces. Dios los abandona para que puedan seguir sus propias concupiscencias, que puedan ellos también seguir sus pasiones vergonzosas, pero también les provee constantemente y sin cesar personas que le van a hablar del Evangelio, a través de música, a través de videos, a través de imágenes, constantemente son bombardeados. Como creo que les había compartido, les había dicho, en el mundo hay mucho ruido y ninguno carece de significado, ¿verdad? Constantemente somos bombardeados por muchas cosas y Dios también nos habla a través de personas, a través de imágenes, y hoy en día con la tecnología tenemos aún más medios, ¿verdad?, para compartir el Evangelio. Y Dios nos habla constantemente y le provee a esa persona pecadora, esa persona que está entonces en su pecado, en su inmundicia, en su concupiscencia, que pueda entonces acercarse a Dios nuevamente. El segundo, entonces, el primero dijimos que es indirecto. El segundo es un sentido directo. Dios entregó y abandonó a la humanidad rebelde con actos específicos de juicio. La Biblia está repleta de relatos de ira divina que se derrama directa y sobrenaturalmente sobre los hombres pecadores. El primer ejemplo fue el diluvio en los tiempos de Noé. Si nosotros leemos la historia de lo que fue el diluvio de Noé, ¿qué decía Dios? El corazón del ser humano es constante a hacer el mal, sus pensamientos son constantemente de hacer lo malo. Están inventando nuevas formas de pecar. ¿Qué voy a hacer? Me arrepiento de haber hecho al hombre. ¿Y qué hace entonces? Solamente salva a la familia de Noé y le mata a todos. ¿Por qué? Porque vemos que el tema de la promiscuidad, el tema entonces de las pasiones vergonzosas y de la maldad que nosotros vemos acá, ya estaba en los tiempos de Noé también. Por eso Dios le eliminó a toda esa humanidad. El segundo que vemos que la ira de Dios, entonces, la ira divina se derrama directamente es en Sodoma y Gomorra, que fueron, entonces, no fueron consecuencias naturales, no fue una casualidad, ¿verdad?, sino fueron por su pecado. Luego Sodoma y Gomorra sería utilizado para poder referirse a la sodomía, ¿verdad?, cuando se trata de homosexualidad o otros tipos de género que nosotros ahora vemos que hay innumerables, ¿verdad? No solamente es el lesbianismo, el gay, ni hay muchísimos, ¿verdad? Entonces, dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. ¿Por qué entonces Dios los entregó en esta segunda parte? Porque cambiaron la verdad de Dios por lo que es la mentira, honrando entonces y dando cultos a las criaturas antes que el Creador. ¿Por qué entonces? Porque ellos crearon su propia religión, una religión, un Dios que no les iba a exigir, que no les iba a restringir
Una religión que iba a ser más cómodo, más, donde se iban a sentir más aceptados, ¿verdad? Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Por segunda vez dice Dios los entregó. El apóstol menciona el abandono de Dios frente a la humanidad pecadora. Él los abandonó solamente, no solamente en la idolatría, que es la expresión última de la degradación espiritual del hombre, sino que también a pasiones vergonzosas, los cuales identifican estos dos versículos como homosexualismo, la expresión última de la degeneración moral del hombre. Para ilustrar las pasiones vergonzosas que surgen del corazón humano, Pablo utiliza el homosexualismo, la más vergonzosa, repulsiva y degradante de todas las pasiones. En su libertad frente a la verdad de Dios, los hombres se volcaron hacia la perversión y hacia la inversión del orden correcto creado. Una inversión del orden creado. Por otra parte, entonces la homosexualidad va más allá de la perversión y corresponde a una inversión del orden, como estaba diciendo, ¿verdad? Y empieza diciendo, y algunas mujeres, las mujeres cambiaron el uso natural a lo que es vergonzoso, ¿verdad? Empieza la lista de las pasiones vergonzosas entonces con mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres siempre son más, tienen ese instinto materno, ¿verdad? Son siempre las últimas. Y si a las mujeres ya les alcanza, entonces ya es lo último, ¿verdad?, que puede pasar. Pablo no emplea aquí la palabra guñe, el término usual para mujeres, sino telai, que significa simplemente hembra. No se refirió a la mujer como mujer ni al varón como varón, sino como algo más, digámosle, más despectivo. Hembra y macho. O sea que en estos versículos donde dice, ¿verdad?, entonces que estas personas, los varones cambiaron el uso natural, las mujeres cambiaron el uso natural, no se está refiriendo a varones ni mujeres, no escribe de esa forma, escribe hembra y macho. ¿Por qué? Porque ya tiene que ser algo, ni los animales no hacen eso, ¿verdad? Entonces es lo más bajo. En la mayoría de las culturas, las mujeres han tenido mayor vacilación que los hombres para involucrarse en promiscuidad u homosexualismo. Quizás Pablo menciona primero a las mujeres porque su práctica de homosexualismo es especialmente chocante y desmoralizadora. Pablo se refiere primero a la degradación de la población femenina entre los paganos, porque las mujeres siempre son las últimas en verse afectadas por el declive en la moral, y su corrupción es por ende una prueba de que se ha perdido todas las virtudes. La palabra cheisis, uso, se usaba comúnmente para aludir al coito, y en este contexto el término solamente hacía referencia a relaciones sexuales íntimas. Incluso las sociedades más paganas han reconocido el hecho obvio y patente de que el homosexualismo es anormal y en contra naturaleza. También constituye una normalidad única y exclusiva del hombre. Después dice de igual modo también los hombres, empleando solamente para decir, no para decir masculino ni varón, macho, para referirse, ¿verdad? Estos machos, dice Pablo, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Existe un nivel de lujuria ardiente entre los homosexuales que no es necesario describir y que raramente se conoce entre heterosexuales. Los homosexuales de Sodoma, como estaba diciendo anteriormente, estaban consumidos por tanta pasión por su lujuria que ignoraron el hecho de que habían sido enceguecidos y se fatigaban buscando la puerta para entrar a la casa de Lot y buscar la satisfacción de sus pasiones. Entonces, como vemos nosotros en Génesis 19:11, podemos buscar ese versículo.
Génesis 19:11 dice, y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Vemos entonces que como dice en este escrito mismo, ¿verdad? Raramente se conoce entre heterosexuales un nivel de lujuria que no les importó quedar ciegos. ¿Y qué es lo que les llevó hasta ahí? Crear su propia religión, crear su propio razonamiento acerca de Dios. Si nosotros nos ponemos a analizar las religiones, por ejemplo, el musulmán, el budismo, el hindú, nosotros vamos a ver también mucha degradación en cuanto a esto, ¿verdad? Mucha degradación. Si nosotros nos ponemos ahora mismo a analizar la cultura misma de esos países que no son cristianos, nos vamos a encontrar con muchas cosas que para uno es impensable de que pudiera pasar, ¿verdad? Hay sociedades, hay, digámosle que un país en la actualidad que mataron a todas sus niñas. ¿Para qué? Para quedar a los niños nada más. Esos niños son vestidos como mujeres desde muy pequeños y a muy corta edad ellos son vendidos a una familia. ¿Para qué? Para ser ellos esclavos sexuales. ¿Y quiénes son los que les compran? Gente adinerada. Militares les compran a esos niños. Y para ellos es normal, porque es parte de su cultura. Y para nosotros es impensable, ¿verdad? Hay sociedades en el que, por ejemplo, la trata de blancas, ¿verdad? Nosotros escuchamos mucho acerca de trata de blancas. ¿De qué se trata eso? Mujeres son llevadas, secuestradas para ser esclavas sexuales en otros países. Millones de personas sufren este tipo de cosas, ¿verdad? ¿Y quiénes son los que cometen más? Poblaciones, sociedades o culturas que han hecho su propia religión fuera del cristianismo, ¿verdad? Y muchos otros ejemplos. Lo que nosotros vemos en otras culturas es parte de la cultura de la sociedad misma. Hay sociedades y países en el que el casamiento entre una persona adulta, digámosle que llegando ya a la tercera edad, puede casarse con una nena. Eso es pedofilia. En otra sociedad es normal, porque los padres mismos aceptan que sus hijas a la edad de 5 años, 6 años se casen para ser la esposa de una persona mayor. Y es parte de su mentalidad. Como vemos entonces, la degradación del ser humano. Entonces, por este hecho que ocurrió en Génesis 19:11, nosotros conocemos como sodomía a lo largo de la historia, ¿verdad? El homosexualismo y todo tipo de desviación. Una información extra entonces para añadir a esto, dice en los Estados Unidos y muchos otros países occidentales, no es fuera de lo común que los homosexuales tengan 300 compañeros sexuales al año. Incluso cuando las relaciones son simplemente amistosas, llegan a cometerse los actos más viles que se puedan imaginar y la mutilación es bastante común. Un doctor que se llama Milton Halpern, él no es cristiano, pero en uno de los comentarios que él hace entonces referente a esto, ¿verdad? Dice que si una persona quiere hacerse homosexual, tiene que pensar muy bien en las consecuencias en dónde se va a meter. Porque entonces dice, en sus propias palabras, dice, cuando vemos casos de heridas múltiples y brutales en una sola víctima, suponemos automáticamente que no estamos tratando con una víctima homosexual y un atacante homosexual. No sé por qué esto es así, pero parece que las explosiones violentas de celo entre los homosexuales exceden en gran medida a los celos que un hombre siente por una mujer o una mujer por un hombre. Los ataques reprimidos y la energía de las relaciones homosexuales es algo que simplemente no se puede contener. Cuando se llega al punto explosivo, el resultado es brutalmente violento. Pero eso es apenas el patrón normal de estos ataques homosexuales. Las puñaladas múltiples y las golpizas sin sentido
que obviamente continúan mucho después de que la víctima ha muerto en sus propias declaraciones. Es entonces el punto más bajo en el que el ser humano puede llegar, ¿verdad? Lo que parece salirse de la imaginación también es que muchas iglesias han ordenado a homosexuales también al ministerio. Han puesto sobre iglesias, han puesto sobre ministerios a personas homosexuales, diciendo entonces que esas personas no son más distintas que aquel que escribe con su izquierda o que una persona que tenga algún tipo de, o sea, que es algo normal, ¿verdad? Y no es así, porque vemos acá que Dios condena este tipo de actos. Existe una organización eclesiástica oficial para homosexuales llamada Dignidad, para homosexuales, ¿verdad? Pero ellos no son inocentes, ¿verdad? Y hay muchas personas que dicen que ellos no pueden evitar ser como son, que han nacido así, de que la sociedad le tiene que aceptar porque ellos se sienten de cierta forma y no es así, ¿verdad? En el Antiguo Testamento se castigaba con muerte la homosexualidad y Pablo declara en un tono inequívoco que aunque los homosexuales pueden ser perdonados y limpiados como cualquier otro pecador, ningún homosexual que no se arrepiente entrará en el cielo, al igual que ningún fornicario, ningún idólatra, adúltero, afeminado, ladrón, avaro, borracho, maldiciente, estafador, que no se haya arrepentido. En 1 Corintios 6, 9 al 11 tenemos, en Gálatas 5, 11 al 21, en Efesios 5, 3 al 5. En otras partes de la Escritura encontramos nuestras listas de pecados, ¿verdad? Ninguna persona entonces nace siendo homosexual, así como ninguna persona nace siendo ladrón o asesino o idólatra. Ninguna persona. ¿Cómo una persona llega a eso? Cuando deja entonces fluir, cuando no refrena su pecado, ¿verdad? Cuando no se arrepiente, cuando no tiene una decisión voluntaria entonces por cambiar y deja entonces de que fluya, ¿verdad? En el versículo 27, en la última parte nos dice, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. La degradación antinatural tiene su propia recompensa degradante y es el SIDA. Es una prueba sobrecogedora del cumplimiento de esta promesa. Hay muchas enfermedades venéreas que no tienen cura. ¿Por qué? Porque es la ira de Dios derramada sobre una humanidad que ha sido abandonada por Él. Y no va a tener cura tampoco, ¿verdad? Porque es un castigo para esas personas. En los versículos 28 al 32 encontramos nosotros nuestras listas de pecados, ¿verdad? Podemos leer otra vez. 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿cómo no aprobaron tener en cuenta a Dios? Rechazaron entonces la revelación natural, la revelación general que ellos ven a través de la naturaleza. Rechazaron la verdad de Dios escrita en las Escrituras. ¿Y qué es lo que hace entonces? Dios los entrega a una mente reprobada. La mente reprobada, entonces, la mente impía y depravada cuya disposición predominante e inevitable es hacer cosas que no convienen. El significado básico de esta palabra reprobada es adoquimos, es de una cosa que no resiste la prueba. Y el término se aplica usualmente a metales que eran rechazados por los refinadores a causa de sus impurezas. Los metales impuros eran descartados y adoquimos llegó a transmitir las ideas de falta de valor o utilidad. Una mente reprobada es totalmente inservible y sin valor. Entonces las personas que tienen esta mente reprobada dicen a Dios,
Encontramos esto en Job 21, 14 al 15, un ejemplo de eso. Si alguien lo encuentra, entonces puede leer bien fuerte 14 y 15, entonces, del capítulo 21 de Job. Apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Esta es lo que nosotros usualmente escuchamos también, ¿verdad? ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Muchas personas, por ejemplo, si uno le pregunta si es pecador o si por qué no va a la iglesia, dice que es una buena persona, yo no fumo, no tomo, no le mato a nadie. Según esa persona es moralmente correcta, es una persona buena que no necesita, que no está bajo el juicio de Dios, ¿verdad? Pero no es así. O algunos dicen, yo estoy contento con la vida que tengo, me siento feliz, satisfecho, no necesito cambiar. Entonces rechaza a Dios porque se siente cómodo en su pecado. Así como decía también en Juan 3, encontramos a continuación mismo de ese del Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y después continúa diciendo que todo aquel que hace lo malo aborrece entonces el bien. Una mente reprobada, entonces, las personas pecadoras que tienen una mente reprobada rechazan a Dios, rechazan la iglesia, rechazan todo tipo de oferta de salvación, porque aman sus caminos, se sienten cómodos con lo que hacen. Bueno, el catálogo de pecados que Pablo procede a mencionar en Romanos 1, 29 al 31 no es exhaustivo, pero sí es representativo de la cantidad prácticamente interminable de vicios con que están atestados los hombres naturales, toda injusticia y perversidad. En el 29 encontramos estando atestados de toda injusticia y dice fornicación, perversidad. Son sinónimos generales que abarcan todo el rango de pecados, particularmente que sigue en la lista, ¿verdad? Injusticia y perversidad. Y en algunas versiones, por ejemplo, en la versión griega no está fornicación en la lista, pero se entiende, ¿verdad?, el mensaje porque Pablo mismo condena y las escrituras mismas condenan la fornicación de un principio a un fin, ¿verdad? Básicamente los pecados que se mencionan en el resto de la lista son bastante evidentes y no requieren mayor explicación. Avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. En término griego, la palabra que se traduce desleal significa literalmente romper un pacto. Sin afecto natural se refiere especialmente a lo que da lugar a relaciones familiares antinaturales, como es el caso de un padre que abandona a un hijo pequeño, un hijo adulto que abandona a sus padres ancianos. Sin afecto natural. Si nosotros nos ponemos a analizar
todo lo que Pablo está exponiendo en esta parte de la Escritura y cómo luce entonces una sociedad abandonada por Dios, una persona abandonada por Dios. No es fácil llegar a la conclusión de que no solamente nuestro país ha sido abandonado por Dios, sino el mundo entero ha sido abandonado por Dios. Y no es algo que va a mejorar, sino que algo que va a empeorar a medida que pasa el tiempo, hasta que llegue Jesús en su segunda venida, ¿verdad? Sin afecto natural, esto es algo que nosotros vemos constantemente en las noticias. Madres que dejan a sus hijos abandonados en basureros. Y uno se puede preguntar cómo era, ni los animales hacen eso. Vemos entonces que hijos que en una borrachera se van y violan a sus madres, era algo impensable. No pasa ni en el reino animal. Entonces no llega ni al nivel de animal, no llega. El homosexualismo no llega ni al nivel de un animal, porque un animal no haría eso, ¿verdad? O sea que no llega ni a ese nivel. Para que uno se pueda imaginar, ¿verdad?, lo bajo que cae el ser humano cuando practica ese tipo de cosas, y no solamente practica, normaliza, hace que sea normal. Total, todos lo hacen, ¿verdad? La frase común que escuchamos. Reitera otra vez el hecho de que los hombres impíos y rebeldes no tienen excusa. Y dicen acerca de ellos, entonces Pablo escribiendo aquí, entendiendo el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Las personas no conocen a Dios porque no quieren reconocerle, porque es un acto de su voluntad. Detienen con injusticia la verdad, como decía en el versículo 18 de esta misma parte. Esta es la condenación, dijo Jesús, y como leímos nosotros en Juan 3, 19 al 20. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, cuando nosotros leemos los evangelios y vemos a Jesús decir, arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado, nos damos cuenta leyendo esta parte de la Escritura, a qué tipo de sociedad le estaba diciendo, arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado. Bueno, bien sea que lo reconozcan o no, aún los que nunca han sido expuestos a la revelación de la palabra de Dios, tienen un conocimiento instintivo de su existencia y de sus estándares básicos de justicia. Tienen entonces aquellos que nunca han oído de Dios, nunca han tenido una Biblia, alguien que les predique el Evangelio, en su mente ellos tienen una moralidad y un estándar. Por eso lo que esas sociedades que no son cristianas pueden, por ejemplo, condenar los mismos pecados que nosotros condenamos, como la inmoralidad, como el robo, el hurto, el homicidio. ¿Por qué? Porque todos saben y tienen en su corazón, en su mente, de que esos pecados son malos. Tienen un estándar establecido por Dios, una moralidad básica. Eso es lo que nosotros vamos a estar desarrollando en Romanos 2 y a partir de ahí, ¿verdad? La moralidad del hombre.